Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda parte de la primera sesión correspondiente a la segunda unidad. Los temas evocados, desarrollados en las lecturas que han hecho ustedes para esta unidad y que van a ser para la siguiente, tienen algunos componentes comunes, y es que podríamos decir que se refieren a lo que Kant llamaba el uso práctico de la razón. Kant distinguía, y en algunas de las lecturas, por lo menos en una de las lecturas que ustedes van a hacer, eso va a ser ampliado, distinguía lo que podríamos llamar el uso teórico y el uso práctico de la razón. Bueno, uso teórico y uso práctico de la razón. Vean ustedes que en la primera unidad centramos la atención en eso, efectivamente llamaríamos el uso teórico de la razón. La razón como facultad, como posibilidad de conocimiento, como forma de alcanzar la verdad, ¿verdad? Mientras que en estas otras dos unidades lo que nos va a interesar es qué tiene que ver la razón con la acción. Evidentemente, ese es el problema. Puede decirse que la razón funciona de manera similar cuando conoce o cuando orienta una acción. Eso está en el centro del análisis. Y desde luego que hay una teoría que ha colocado el racionalismo en el centro y que se ha constituido, como lo voy a sostener, en una especie de hiperracionalismo, en un racionalismo redoblado, duplicado, como se puede hablar en los vehículos de un vehículo con duplicación, evidentemente. Esa teoría, que se desarrolla originalmente en el ámbito económico y que ha irradiado a algunas de las disciplinas de la ciencia social, más a la sociología que a la antropología social, pero digamos que ha tenido una influencia grande. Es la teoría, como ustedes lo han visto, conocida como Rational Choice Theory, teoría de la elección. Ustedes subrayan que la denominación es teoría de la elección racional. No se conoce esa teoría con el nombre de Rational Action Theory, ¿no? De la elección. Pero es que no se reduce al problema de la racionalidad en la elección, sino que tiene que ver también con el desarrollo de la acción. ¿En qué medida podemos decir que la acción es o no es racional? ¿Ven ustedes? Así como en el razonamiento hablábamos de consistencia en la argumentación, ¿verdad? Ausencia y contradicción. Podríamos decir que, referidos al campo de la acción, la pregunta es: ¿hay o no hay coherencia en la acción? ¿Qué es lo que marcaría la existencia de la coherencia o no? La relación adecuada entre medios para lograr determinados temas, en lo que se refiere a la acción. Pero en la elección hay también una consistencia en las preferencias y en el orden de preferencias. Eso yo digo que es un racionalismo redoblado,
porque se refiere a la elección y se refiere a la acción. Bueno, hemos escogido un texto de un economista que es un buen exponente de la teoría, premiado en el año 92 con el Premio Nobel de Economía. Montiel se hablaba mucho del Premio Nobel de Economía y decía que es el único premio Nobel que es otorgado por un banco. Es el Banco Central de Suecia. Pero ha habido problemas con el bendito Premio Nobel de Economía. Se crea en el 68 y en el 95 hacen una especie de revisión e incorporan de los 5 miembros, entiendo, que componen el comité, a 2 sociólogos o agentes de las ciencias sociales. Y se supone que a partir del 95 es un premio que puede ser concedido no solo a economistas, sino a otros científicos sociales. Imagino que algunos los estarán esperando. Los sociólogos están esperando que les den el premio, ¿verdad? Hasta el momento, sociólogo ninguno. Haberman, que es un psicólogo, que se sorprendió y dijo: ¿por qué me dan a mí un premio de economía si no soy psicólogo? Claro, él había trabajado con Varsky en una serie de investigaciones que se llama economía del comportamiento, ¿verdad? Y recientemente se le dio más bien a un politólogo que se llama Thomas Schellinger. Es muy interesante, ¿sí? Pero bueno, sociólogos, bueno, se lo dieron en todo caso el premio Nobel a Gary Becker en el 92, ¿verdad? ¿Y por qué escoger a Gary Becker? Porque podemos haber escogido a algún otro sociólogo que se mueva dentro de esa línea de la teoría de la elección racional. Porque Gary Becker, si bien es cierto, ha sido sobre todo economista, hay que decir que también ha enseñado sociología. Es decir, bueno, ha creído además que cumple una función de difusión, ¿verdad?, de la teoría de la elección racional en la sociología específica. Más bien, ese discurso, ese texto que ustedes han leído, ¿verdad?, una vía, una perspectiva, una manera económica de ver la vida, dice, más bien, entre los economistas yo he observado poco interés ocuparse de temas que sobrepasan el ámbito tradicional de la economía. Es una invitación a continuar la educación, ¿verdad? O sea, con la bandera de la teoría de la elección racional, pues, hacer análisis ocupándose de temas que tradicionalmente no han sido objeto de la economía. Bueno, para presentar a los autores brevemente, ¿verdad? Siempre lo hacemos y esperamos seguir haciéndolo, ¿verdad? Bueno, vamos a la izquierda acá, ¿verdad? A Pierre Bourdieu. Pongamos en el centro un estado sociólogo, Niels Melzer. Pongamos a la derecha acá a otro sociólogo francés también, muy conocido internacionalmente, que es Armand Didon. Y acá pongamos en la izquierda a Barry Hindley, y a la derecha a Gary Becker. Bien. Bueno, comencemos por... Bueno, además de tener en común que se trata de académicos, y que son académicos que han escrito sobre el tema que nos ocupa, ¿verdad? Hay un rasgo además interesante, y es que Melzer, Bourdieu
Becker, casualmente, nacieron en 1930, son coetáneos en el sentido estricto, ¿verdad? Bourdieu es el único de los 5 que ya murió, los otros están vivientes. Bueno, sobre Schmerzer, que nace en el 30, el brillante programa académico, hizo su doctorado en Harvard en el 58, había estudiado antes en Oxford, y además, esto es interesante y esto también es pertinente para contextualizar la lectura que ustedes han hecho, se graduó en el Instituto Psicoanalítico de San Francisco en 1971, o sea que tiene evidentemente formación psicoanalítica, ¿verdad? De ahí que subraye la importancia de ese concepto de discurso psicoanalítico, ese concepto de ambivalencia. Bueno, enseñó en la Universidad de California, en Berkeley, que sigue siendo, según todos los rankings, les decía a ustedes, la mejor universidad norteamericana para estudiar sociología. Es una universidad pública. Bueno, enseñó en Berkeley desde el 58 hasta el 94 y actualmente, bueno, no sé si sigue siendo, esta es la información que yo tengo, es el director del Centro para el Estudio Avanzado de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad de Stanford. Bueno, ha escrito e investigado sobre teoría sociológica, sobre movimientos sociales, sobre sociología de la educación y sociología económica. Es interesante porque trabajó al lado del más destacado y polémico de los sociólogos norteamericanos. ¿Quién fue el más destacado y el más polémico de los sociólogos norteamericanos? No fue el más destacado, tal vez el más polémico, pero no el más destacado. Alguien a quien criticó Rand Nielsen en la Comisión Sociológica. Tanto paso. Trabajó al lado del paso. En realidad es un personaje particularmente interesante, Schmerzer. En 1997 publicó un libro titulado, publicaciones más recientes, ¿verdad? Problemáticas de la sociología. En el 2001 coeditó una nueva edición de la Enciclopedia Internacional del Comportamiento y de las Ciencias Sociales. Es una extraordinaria enciclopedia. Él la tenía incluso en línea. Es extraordinario. Bueno, él es el coeditor de la enciclopedia. Y en el 2004, Jeffrey Alexander, es uno de los neoparsonianos, ¿verdad?, destacados, mucho más joven, y otros sociólogos publicaron una obra dedicada al pensamiento de Schmerzer. Se llama Social Structure and Beliefs Exploration in Sociology. Es un trabajo muy reciente, de 2004. Bueno, el texto es el discurso presidencial de las asociaciones grandes de sociología de los Estados Unidos, y desde luego que me parece un excelente balance de su perspectiva del alcance y de los límites de esa teoría de la elección nacional. La introducción, además de un concepto polémico, ¿verdad?, que de alguna forma contribuye, digámoslo así, a cuestionar la teoría, el concepto de ambivalencia en el comportamiento. Bueno, ¿qué decir sobre Bourdieu y sobre Proudhon, que no mantuvieron nunca, que yo sepa, buenas relaciones? Bueno, Bourdieu, yo siempre lo repito, porque sí, es notable,
fue hasta su muerte en el 2002 el sociólogo viviente más citado. Era una referencia obligada, ¿cierto? Una de sus obras, La Distinción, está dentro de las 10 obras señaladas por los sociólogos de la sociología, el censo que hicieron. ¿Cuáles son las obras que más han influido en el siglo XX en la sociología? Bueno, las obras de Bourdieu, La Distinción, está dentro de esas obras, ¿no? Pero además, Bourdieu puede haber escrito 30 libros, infinidad de artículos, extraordinariamente prolífico, una disciplina de trabajo extraordinaria, una imaginación desbordante y disciplinada, ¿verdad? Bueno, Bourdieu nació en el 30, como les decía, igual que Schmerzer, ¿verdad? Y murió en el 2002. Nació en los Alpes Pirineos, una zona casi fronteriza de España. Por eso su padre era empleado sencillo en el correo, ¿verdad? Hizo, sin embargo, su secundaria en París e ingresó a ese centro de formación decisivo, ¿verdad? Desarrolló la sociología en Francia, por la escuela normal superior, ¿verdad? Se graduó, tiene una extraordinaria formación en el campo filosófico, además, ¿verdad? Enseñó primero filosofía en un liceo y laboró luego un par de años en la Facultad de Letras en Alger, en aquella cuando todavía era francesa. Desde 1964, 4 años, ya era director de estudios en la Escuela Práctica de los Estudios en París. En 1975 creó una revista que él dirigió. Algunos se quejaban de que ni siquiera tenía consejo de redacción, porque no sabían si les habían aceptado todos los artículos que habían enviado, ¿verdad? Pero una revista de gran nivel. Por lo demás, que se publica un que se llama Acto de la Recherche de Ciencias Sociales, Acta de las Investigaciones de Ciencias Sociales. En el 81, el otro candidato era Alain Touraine. Bourdieu se convierte en profesor de sociología en la cátedra de sociología en el colegio de Francia. Es una gran consagración, sin duda. Bueno, los que han llevado el curso de sociología francesa tienen que leer la lección nacional cuando él asume la cátedra, que se llama así, la lección sur la lección, la lección sobre la lección. Bueno, se ocupó de temas con la sociología de la cultura, la sociología del arte, la sociología política, una producción muy vasta, especialmente sus investigaciones la realiza Jean-Claude Passeron, que van a leer ustedes en la siguiente unidad, ¿verdad? Y luego hay un distanciamiento por grandes investigadores, ¿no? Y desde luego que es realmente todavía mayor. Bueno, sobre Proudhon, 4 años más joven, Bourdieu, que es Schmerzer, ¿verdad? Nace en el 34, también hizo sus estudios en la Escuela Normal Superior y en la Universidad de París. Con una beca por sociología en una entrevista que hacían, la posibilidad de irse a la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entonces, bueno, conoce a Paul Lasserfeld, una sociología norteamericana, y él ironizaba y decía, funda ahí una especie de filial Lasserfeld en París, de María, para demostrar que se hacía en sociología en los Estados Unidos, que por lo demás era distinto a lo que se hacía en Harvard, ¿no? Bueno, se interesa por las matemáticas, por la metodología. Es un autor también bastante
prolífico, a veces repetitivo. Los ejemplos que damos los he encontrado citados en distintos ángulos. Bueno, si ya sabemos que cuando uno encuentra buenos ejemplos, me parece que hay que reiterar eso, ¿verdad? Ha escrito mucho, evidentemente, se ha interesado sobre todo, en el último tiempo, en el área de la sociología del conocimiento, y ha reivindicado más su influencia weberiana. Es un weberiano de manera muy particular. No lo van a ver ustedes también, es otro weberiano, pero es un weberiano muy distinto. Si se ven a Twain, es otro weberiano también muy distinto. Bueno, sus obras más recientes han sido la ideología, el arte de persuadirse, lo justo y lo verdadero, el sentido de los valores, a donde desarrolla algunas de estas tesis que ustedes habrán leído en este artículo que es del año 2008, es un artículo relativamente reciente. Bueno, Barry Hines y Gary Becker. Bueno, Barry Hines es bastante menor, los tres autores anteriores. Nació en el 39 en Inglaterra, hizo sus estudios en Oxford y obtuvo su doctorado en Liverpool, ¿verdad? Y ahí permaneció un tiempo en la Universidad de Liverpool. Saben ustedes que la primera cátedra de antropología social que se abre, ¿verdad?, a cargo de Fraser, es en Liverpool. Yo digo, eso es algo que tienen en común los antropólogos y los Beatles. Nacieron en Liverpool, ¿verdad? Bueno, se trasladó en ese periodo difícil para las ciencias sociales, que fue el periodo de la baronesa Thatcher, ¿verdad?, en Gran Bretaña. En ese periodo se desplaza a Australia. La baronesa Thatcher tiene el mérito de que contribuyó al desarrollo de las ciencias sociales en Australia, porque hubo una importante migración de científicos sociales británicos a Australia. Bueno, y Barry Hines se instaló en la Universidad Nacional de Australia, en Canberra, ha publicado mucho, es sobre todo, yo diría, su énfasis es más bien politólogo, interesado en las ciencias políticas, pero ha escrito mucho sobre temas epistemológicos y también metodológicos. Una obra relativamente reciente de él, que yo cito en un artículo para sobre el tema del poder, para el diccionario de Café, es una obra realmente muy certera sobre el tema del poder, que se llama Discurso sobre el poder de Hobson. Es un trabajo realmente muy interesante. Bueno, vean ustedes que Hines, de los 5 autores, es probablemente el crítico más severo de la teoría de la elección nacional. Es un día que más crítico por el día. Bueno, Gary Becker es un fiel exponente de la teoría, no hay duda, no hay duda. Bueno, les había dicho que nació en el 30 en Pensilvania, aunque se crió más bien en Brooklyn. Estudió en Princeton primero y dice que no le gustaba porque no tenía que ver problemas concretos en su formación. Y ahí se trasladó a Chicago. Y vean ustedes que Gary Becker es un extraordinario exponente de lo que podríamos llamar con propiedad un Chicago Boy. Ese sí es un Chicago Boy de verdad, Estudió en Chicago, se doctoró en Chicago, le dirigió la tesis Milton Friedman, ¿verdad?, papá de todos los Chicago Boys, ¿verdad?, y luego ha enseñado en Chicago, ha hecho su carrera académica en Chicago. Así es que, ven ustedes, aquí sí estamos en presencia de un auténtico Chicago, no un reflejo, sino un nuevo de verdad. De verdad. Bueno, estuvo un tiempo enseñando en Nueva York, en Columbia, pero
regresó de nuevo a Chicago. En 1992, ya lo subrayábamos, obtuvo el Premio Nobel de Economía y tiene varias obras en las que intenta realmente utilizar la teoría de la elección nacional para analizar esos temas que dice no han sido temas objeto de interés por parte de la nación. El tema de la discriminación, el tema de la educación, el tema del capital humano, ustedes, el tema de la familia. Dice este tratado sobre la familia, que se publicó en 1981, dice, le dejó exhausto. Después de eso, dice, me acordé de una frase de Bertrand Russell, dice que después de haber escrito el equipo de matemáticas que yo agotado, después de que ya no puedo igual, pues dice que había pasado algo parecido con este tratado sobre la familia, ¿verdad? Que es un trabajo en el cual expone de manera muy clara las tesis de la elección nacional referidas al tema de la familia, suponiendo racionalidad en todos los actores, ¿verdad? Para tomar sus decisiones frente a lo que decisión. Bueno, presentados los autores de los textos que ustedes han leído y sobre los cuales han preparado el cuestionario, hacemos entonces a ver qué preguntas han escogido y, en fin, introduzcamos de esa manera. Introduzcamos de esa manera, aunque en la sesión expositiva lo retomemos quizás de una manera más sistemática. Bueno, a ver, ¿con quién comenzamos? ¿Con qué autor? A ver, adelante. Con Ariel. La cita dice, mientras que el enfoque económico del comportamiento se basa en la teoría de la elección individual, este no está concentrado principalmente en los individuos. Utiliza la teoría en el micronivel como una herramienta poderosa para derivar verificaciones al grupo o macronivel. La elección racional individual está combinada con planteamientos acerca de tecnologías y otras oportunidades determinantes, el equilibrio en las situaciones del mercado y del no mercado, y las leyes, las normas y las tradiciones para obtener resultados que funcionen al comportamiento del grupo. Es principalmente porque la teoría deriva en situaciones del nivel macro, por lo que es de interés a los que plantean las políticas, ya aquellos que estudian las diferentes países y culturas. Ninguna de las teorías consideradas en este discurso aspira a la gran generalidad. En lugar de esto, cada una trata de plantear implicaciones concretas acerca del comportamiento que puedan ser probadas con encuestas y otros datos. Bueno, al concluir el discurso, él dice, es claro que esta es la matriz teórica más provisoria, ¿eh? No hay alguna siquiera que tenga la sistematicidad y el poder explicativo que tiene. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, sí, no sé si es una pregunta. A ver. En base al razonamiento usado en las lecturas de Becker, la manera económica de la vida utiliza el enfoque de elección individual para describir cómo funcionaría un análisis de este tipo en vez de micro a macro nivel, es decir, comunidades, colectivos, asociaciones y naciones. Tenemos ejemplos. Yo no sé si estoy mal. Bueno, esa es una pregunta, vamos a decir, es una pregunta problemática, ¿verdad? O sea, es decir, eso te dé ejemplos, eso no es una pregunta, eso es ejemplifique, ¿verdad? Si fuera a ejemplificar es diferente, pero es plantear preguntas en relación con lo que el texto dice. ¿Usted? Ahora, ¿qué es lo que parece inquietar? Tratemos de hacer una hermenéutica a partir de la pregunta formulada, tratemos de captar el sentido. ¿Qué es lo que ellos quieren que ustedes digan algo sobre eso? ¿Cómo es posible que se diga que la teoría de la elección nacional es una elección, es una teoría basada en los individuos? Que Becker dice que no, que tiene que ver con lo macro, que tiene que ver con lo colectivo, ¿verdad? Ustedes, ese es un poco
Supongo yo el sentido de la pregunta, que no es una pregunta. Es una pregunta. Pero bueno, yo... ¿Qué fue lo que ustedes decidieron decir a partir de eso? Dentro de lo que nosotros conversamos, bueno, la cita está ubicada dentro de lo que son los comentarios finales del autor, ¿verdad? En la lectura. Y yo no sé si es que o estamos mal entendiendo o es acá, porque acá dice un análisis de este tipo desde el micro a macro nivel, es decir, comunidades, colectivos, instituciones y fundaciones. En un concepto de macro que todavía a lo que dice el autor se expande más, ¿verdad? Se sale más de lo que son estas cuatro características o elementos que mencionan acá, pero que no se diferencia, por decirlo así, que es un estudio micro y que se está tratando de hacer desde una perspectiva macro, sino que es muy relacional entre ambos. Como se lo acaba de decir, es como dice el doctor, la elección regional parte de la primera decisión individual, en el sentido de que, por ejemplo, es una elección racional que según las críticas no está el individuo no está totalmente consciente de lo que está haciendo, porque está envuelto en una sociedad de políticas y de normas que hacen que influya sobre esa decisión. Entonces, a lo que dice acá, no es que se está tratando un análisis de micro a macro, sino que lo macro está envuelto dentro de lo micro desde la perspectiva de la visión nacional. Sí, bueno, vean ustedes que en realidad, Gary Becker sostiene ese texto algunas tesis que han sido objeto de crítica, ¿verdad? Sí, es individualista la teoría de la elección racional. Son los individuos los que deciden y son los individuos los que actúan, pero tienen en cuenta la decisión de otros, ¿verdad? Entonces hay resultados emergentes, ¿verdad?, que se derivan de las decisiones de sus individuos, ¿verdad? Segunda afirmación que hace, dice, se sostiene con frecuencia que los individuos a la hora de actuar racionalmente son egoístas. Y no, bien está diciendo, los individuos pueden ser egoístas, altruistas, masoquistas, ¿verdad? Es decir, no se supone, dice él, que los individuos se orientan buscando sobre todo el beneficio individual. Eso es lo que él dice. La mayor parte de los ejemplos que él da, sin embargo, están referidos a decisiones y acciones que son egoístas, que precisamente buscan el bienestar individual, ¿verdad? El bienestar individual. ¿Por qué? Porque en realidad el trasfondo filosófico que alimenta la teoría de la elección racional es el utilitarismo. Desde luego, el mejor exponente de las tesis utilitarias es Jeremy Bentham. Bentham decía, los individuos buscan sobre todo ¿qué? El placer, su bienestar, su libertad. Ese supuesto es un supuesto importantísimo. Me gusta citar a Adam Smith, ¿verdad?, que es la gran patriarca, y dice Adam Smith, cuando nosotros recibimos el pan calientico en la mañana, no vayamos a pensar que los panaderos se han levantado en la madrugada pensando en nosotros. En realidad los panaderos están ganando la vida haciendo pan. Sencillamente ellos están obteniendo un beneficio. Y dice Adam Smith, si no les va bien haciendo pan, pues buscarán hacer otra cosa. Ustedes, así es que los panaderos no es que están pensando en nosotros, en el bienestar nuestro, están pensando haciendo un
subrayo, Adam Smith firma eso, Comte, que bautiza la sociología, que da nombre a la sociología, inventa, además de la palabra sociología, otra palabra que introduce en el discurso, que es la palabra altruismo. ¿Ustedes? ¿Qué supone el altruismo? El altruismo supone la posibilidad de que en la orientación de mi comportamiento yo tenga en cuenta el bienestar de los demás, incluso sacrificando mi propio bienestar. Eso es lo que implica el altruismo, ¿verdad? Eso es lo que implica el altruismo. Dentro de la concepción utilitaria, individualista, el altruismo es inconcebible, es evacuado por principio. Porque si usted piensa en los demás, siempre está pensando en el beneficio que obtiene, que es el agradecimiento que le van a dar, etc. Entonces ven ustedes, por definición, hagan lo que yo haga, siempre es el egoísta. No existe la posibilidad de actuar pensando realmente en los demás, siempre estoy pensando en mi beneficio. Ustedes, aquí hay una diferencia. Obviamente, como no hay nada, son algunas referencias a esa conceptualización de los actores y la argumentación de Gary Becker. Pero vamos a ver que el supuesto de la teoría de elección racional es claro, por lo menos en cuanto a algunos aspectos. ¿Quiénes actúan? Individuos. Esos individuos desarrollan acciones intencionales, o sea, saben lo que hacen, desde luego que pueden recibir alguna influencia que tiene que ver con el contexto social, cultural, pero son soberanos al actuar. O sea, esa es una influencia, pero lo decisivo es lo que ellos deciden, literalmente, no lo que otros deciden por ellos. Y además, tercera característica fundamental, son calculadores. Calculan. O sea, la teoría de la elección racional asume el concepto de razón que funciona en el latín, que precisamente Cicerón incorporó. Ratio como cálculo. En su dimensión de cálculo. Evidentemente, suponemos que los individuos son intencionales en sus acciones, son ellos los que actúan y calculan, son calculadores. Abonémosle a Becker que no necesariamente tienen que ser egoístas, cosa que sostiene por lo demás Barry Hindle. Barry Hindle dice que el egoísmo está anclado en la teoría. Sin embargo, a partir de un autor utilitarista como John Stuart Mill, podríamos sostener que hay cierta variante frente a la tesis original de Becker, ¿verdad? Ustedes, es discutible, pero en todo caso, esos tres rasgos: acción individual, intencional y calculadora, es característica del supuesto, digámoslo así, de la teoría de la elección racional. Sobre eso vamos a centrar, ¿verdad? Aunque no vamos a dejar de hacer referencia a esos otros aspectos más políticos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta sobre Gary Becker? Sí, adelante. La cita dice: la cantidad del crimen está determinada no solo por la racionalidad y las preferencias de los criminales en potencia, sino además por el ambiente económico y social creado por las políticas públicas, incluyendo los gastos en policías, en castigos por diferentes crímenes y oportunidades de empleo, de educación y programas de capacitación. La pregunta es: visto el crimen como gasto público, ¿cómo puede el crimen influir en la economía de un Estado desde los componentes sociales y económicos del mismo? Bueno, lo que menciona Becker en primera instancia es el gasto en condenar y castigar a los criminales, o sea, el gasto en el sistema judicial, el gasto en atrapar a los criminales, el gasto en las cárceles y en el mantenimiento de los encarcelados, contrario o en oposición a las multas que se podría cobrar
y al trabajo forzado a que son sujetos los criminales. Y por otro lado... Es decir, perdón, Marilo, lo que está sosteniendo el autor, ¿verdad?, es que el crimen provoca un gasto público, puede provocar un gasto público, no que es un gasto público. Eso es lo que quiero decir aparte, que, o sea, que el crimen en sí no es el gasto público, que la prevención, la erradicación y el castigo del crimen sí son los gastos públicos. Y no obstante que el crimen también implica un gasto privado, que es el gasto que alude Becker cuando habla de la protección que tiene que asumir cada persona del crimen en términos de armas, de rejas, de guardas privados, de alarmas en las casas y negocios. No, los delincuentes mismos, ¿ah? Los delincuentes mismos tienen que hacer un trabajo, para organizar evidentemente. Claro. Es el gasto socialmente improductivo. Es una inversión, claro, evidentemente. Y por eso es que Becker dice que es un gasto improductivo en el sentido de que no crea riqueza, sino que la redistribuye forzosamente. Forzosamente. Y añade ese adverbio, ¿verdad? Por eso es que dice yo lo rechazo. Es una redistribución forzosa, ¿verdad? Incluso el mejor de los delincuentes, Robin Hood, ¿verdad?, redistribuye forzosamente, ¿verdad? O sea, no, él decide a quiénes les da, ¿verdad? Decide quiénes son los pobres. Bueno. A eso yo añadiría que esos son como los gastos que menciona Becker. A eso yo añadiría que otra consecuencia importante del crimen es que contribuye a una polarización de la sociedad, en el sentido de que los que pueden pagarlo van a ir a vivir a residenciales privados en los suburbios, que tienen guardaespaldas, que no comparten los mismos espacios de convivencia que los demás, entonces contribuye pues, Sin embargo, vean aquí que hay un argumento aquí fuerte, ¿eh?, por parte de Becker. ¿Qué dice Becker? Dice, en realidad, yo supongo que los delincuentes son igualmente racionales que los no delincuentes. En otras palabras, que los delincuentes calculan igual que calculamos todos. Son calculadores. Y como son calculadores, vean ustedes lo que se deriva, ¿eh?, la consecuencia que se deriva. Como son calculadores, van a hacer un balance de costo-beneficio en la operación delictiva. Por consiguiente, vean lo que se deriva de la argumentación, ¿eh?, por consiguiente, si las penas establecidas para sancionar los delitos que ellos pueden cometer no son penas elevadas, la propensión a cometer delitos será mayor. Una relación costo-beneficio, permitirán delinquir e incluso si son atrapados tener una sanción. ¿Qué se deriva de eso? ¿Qué conclusión se deriva de eso en cuanto a cómo deben ser las penas si suponemos que los delincuentes son racionales y que además harán el cálculo antes de cometer el delito? Que las penas, ¿cómo deben ser? Más elevadas, evidentemente. O sea que, evidentemente, no hay duda, se desprende de la argumentación que para evitar la delincuencia lo que hay que hacer es elevar las penas, ¿verdad? Ustedes, esta es una consecuencia que se deriva del análisis que hace Harry Becker, ¿verdad? Digo, no estamos forzando nada, eso lo dice claramente, sí. Sí, también. Lo que él dice es que lo que se trata es de, y creo que es en este texto que pone el ejemplo, si yo dejo mi vehículo, dice, eso me vino cuando dejé mi vehículo mal estacionado, en Chicago, entonces yo dije, a ver, tengo que dar una conferencia, no sé, tengo que llegar a tiempo, el costo de la multa, si yo me pongo a pensar la actividad a la que voy, la importancia de esa actividad, pues evidentemente prefiero pagar la multa. Si la multa fuera muy elevada, o se llevan el vehículo, quién sabe, ¿verdad? Yo lo considero. Entonces, dice, de ahí fue que yo pensé. Bueno, el supuesto es el supuesto de racionalidad generalizada. Todos los actores van a actuar racionalmente. Y repito, esto es simpático, en la mayor parte de los casos,
Aunque él dice que no hay que asociar cálculo con egoísmo, el egoísmo está asociado al cálculo. Todos están buscando el bienestar. Los delincuentes, los que se casan, los que se divorcian, los que ingresan a hacer estudios a la universidad, todos están haciendo cálculo. Todos son calculadores y están pensando en su provecho individual. Así es que la declaración de principio del inicio del discurso no se sustenta en la utilización del supuesto de actor que subyace a sus análisis. Bueno, está bien la respuesta. Sí. En este caso, lo que piensa es una racionalidad absoluta. En cambio, todo el mundo tendría que responder, digamos, bien, después de ese cálculo. Bueno, no absoluta, Rebeca. Es que si usted dice racionalidad absoluta, esa racionalidad no depende de nada. Eso sería absoluto, no. Una racionalidad, una vez que usted determina los fines, usted tiene que adecuar los medios a los fines que usted escoge. No es absoluta porque usted escoge los fines, porque usted qué quiere hacer, ¿verdad? Aunque Smercer hace una crítica ruda y dice es que al final de cuentas lo que parece objeto de decisión a la larga no parece campo de decisión, porque claro, la racionalidad me lleva a tener que hacer eso. Ustedes, o sea que a la larga el supuesto de que yo hago y yo ordeno como quiero, pues no. ¿Por qué? Porque la racionalidad se convierte en un patrón, universalizable, en un contexto cultural, pero no es absoluto, digamos una racionalidad imperativa, una racionalidad rígida, eso sí. Como absoluto pretendía entender más bien, digamos, que todos los individuos tendrían un mismo tipo de racionalidad. Eso sí, con una racionalidad estándar. Racionalidad estándar, eso sí, con una misma racionalidad. Esa es una de las críticas, vean ustedes, que le hace Barry Higgins a la teoría de la visión racional. Supone que los individuos son racionales. No es que pueden actuar racionalmente, sino que esencialmente son racionales. Un poco lo que la Descartes, somos, sí, claro, son cartesianos en ese sentido, ¿verdad? Somos racionales y calculadores. Vean ustedes que hay que distinguir lo intencional de lo racional. Yo puedo tener un comportamiento intencional, orientarme, dirigirme, buscar algo y no ser necesariamente racional. Racional implica que yo estoy utilizando los medios supuestamente más adecuados. Y claro, en función de un patrón, yo digo, estos son los más adecuados. Bueno, ¿cómo concluir que esa racionalidad es una racionalidad universal? Que no está limitada personalmente. Hay un supuesto, y Barry Higgins lo dice, basta supuestamente con sacar a unos cuantos individuos de una determinada cultura, de una determinada clase, y ya sabemos lo que es la racionalidad. Las diferencias individuales, en sentido estricto, no cuentan. Contarían supuestamente en la medida en que los individuos están decidiendo qué es lo que quieren. Pero ¿cómo hacerlo? La racionalidad señala de alguna forma cuál es la mejor manera de ordenar los medios a esos fines. Bueno, a ver, terminamos por el momento con Becker. ¿O hay alguna otra pregunta referida? ¿No? A ver, ¿pasamos a otro autor entonces? ¿A qué otro autor? Adelante. A Boudon. A ver. La teoría de la acción racional, la cita, la teoría de la acción racional asume que la acción individual es instrumental, es decir, que debe ser guiada por la voluntad del sujeto hacia cierto objetivo, una contraparte. Y tiene otra cita también que hasta que se den las pruebas que demuestran lo contrario, los actores racionales deberían ser considerados como racionales en el sentido de que tienen razones de peso para creer lo que creen, para hacer lo que hacen. Sí. Y la pregunta es la siguiente: ¿de qué forma aborda la idea implícita de cohesión social la teoría de la elección racional? Bueno, esa pregunta tiene una debilidad clara.
y es la relación entre la pregunta y la cita. ¿Verdad? No está amarrada, como dice usted, Pablo, la pregunta con la cita. O sea, es decir, ¿a dónde está hablando Budón ahí de cohesión? O sea, si está hablando de racionalidad. Ahora, sí. Es una pregunta que se acompaña de una cita prescindible, ¿verdad? Prescindible, o sea, que no se desprende, no lo veo de ninguna manera, de qué manera se desprende la pregunta de la cita, o se relaciona la pregunta. A ver, ¿qué fue lo que ustedes dijeron o pensaron? Pensaron decir, ¿verdad? Es como usted decía, digamos, en el texto no se explica o no se expone la cohesión social como algo. Puede ser que se explique, pero no en el texto. En este texto, porque además hay una crítica a la elección nacional. No está hablando de la elección nacional como la forma de explicar eso. Sí. No, lo que estamos criticando o está criticando las ponencias de Gary Beck, bueno, en el texto. Bueno, la crítica de Budón es una crítica similar a la de Smeltzer. Similar a la de Smeltzer. ¿Por qué decimos que tanto Budón como Smeltzer critican la teoría de la elección racional? Pero es una crítica, digámoslo así, que parte del supuesto de que la teoría de la elección racional se pretende una teoría general que quiere dar cuenta de la acción, y la crítica tanto que hace Budón como Smeltzer, crítica diferente, pero en eso coincidirían, es que la teoría de la elección racional puede dar cuenta de algunas acciones, pero no de todas. O sea que no es una teoría general de la acción de ustedes. ¿Por qué? Porque precisamente, incluso la de Budón es una crítica muy localizada. Dice, parte de una concepción limitada de la racionalidad. Parte de la concepción teleológica, de telos, de fin, ¿verdad? De la racionalidad, o de la racionalidad instrumental. ¿Cuál es la racionalidad instrumental? La racionalidad instrumental es la racionalidad que, planteados los fines, se pregunta por los medios más adecuados para conseguir esos fines, o para alcanzar esos fines, ¿verdad? Esa es la teoría de la racionalidad instrumental. Los ejemplos, hay dos ejemplos, se los adelanto, porque yo estoy como un Budón, repitiendo ejemplos, pero bueno, de modo, hay dos ejemplos. Primero, yo pienso en un turista no supuesto, sino real, ¿verdad?, que quiere ir al Atlántico, al Caribe, en Costa Rica, y resulta que toma el autobús que lo lleva a Punta Arenas. Bueno, es evidente que esa acción no es racional, porque si es lo que quiere decir a Cagüita, pues termine en Punta Arenas. Y no es que está mal que vaya a Punta Arenas, en modo alguno. Lo que quiero decir es que no es lo que quería ir. O sea, esa acción no es en sentido estricto racional. Su fin era otro. Y los medios que escogió no fueron los que le permitieron llegar a lo que quería llegar. Eso desde el punto de vista de la racionalidad de la acción. No de la elección, sino de la acción, del desarrollo mismo de la acción, ¿verdad? Bueno, el otro ejemplo que yo pongo para tranquilidad y resignación, ¿verdad?, es que el sociólogo, el estudiante de sociología o de antropología que quiere convertirse en un magnate, pues está probablemente perdiendo el tiempo estudiando antropología y sociología. O sea, eso no lo va a llevar, ¿verdad? Eso no lo va a llevar a convertirse en un magnate, ¿verdad?
evidentemente. En fin, puede ser que se convierta en un magnate por herencia, o porque se saca la lotería, o porque resulta que estudió sociología y antropología y se dedicó a los negocios, ¿verdad? Probablemente. Pero que la actividad, ¿verdad? Académica, profesional, o convierte en un magnate, ¿verdad? O sea, digamos que no es particularmente racional desde el punto de vista instrumental. Pero ¿qué es lo que está sosteniendo Boudon? Lo que Boudon está sosteniendo es que, ojo, lo vamos a retomar porque es importante, es central en Boudon. Es una tesis que él ha venido reiterando. Boudon dice, a partir de Weber, pero en una interpretación más libre de Weber, textualmente lo dice, este no es el Weber aquí de la letra. Y ahora vamos a indicar por qué me parece a mí que hay, digámoslo así, una lectura excesiva, forzada de Weber por parte de Boudon. Él dice, a partir de Weber podemos distinguir la racionalidad por fines de la racionalidad por valores. Eso es cierto. Vamos a comenzar por ahí ya, porque vean ustedes que esto nos va a introducir para que en la siguiente unidad analicemos la tipología de la acción social que desarrolla Weber, que a mí me sigue pareciendo la tipología más rica. Tiene una gran simplicidad y una gran riqueza. La tipología de la acción social, pero refirámonos por lo menos a las dos formas de racionalidad de las que habla Weber originalmente, y que retoma a su manera Boudon. Racionalidad instrumental o teleológica, que es la racionalidad por fines, y luego la racionalidad axiológica, orientada por valores. Axiológico hace referencia al origen etimológico de valores en griego. Bueno, y teleológico hace referencia a telos, no a teos, sino a telos, ¿verdad? No es teológico, sino teológico. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia que hace Max Weber? Es una diferencia clásica. En el político y el científico, por ejemplo, en las dos célebres conferencias de Weber, eso está desarrollado. Él habla y lo plantea desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Dice, hay una ética de la convicción y hay una ética de la responsabilidad. Esa ética de la responsabilidad corresponde un poco a esta racionalidad ideológica. Y esa ética de la convicción correspondería a la racionalidad axiológica. ¿Qué las distingue? Dice Max Weber, estamos en presencia de una ética de la responsabilidad cuando nos planteamos el curso de la acción desde una perspectiva consecuencialista. Consecuencialista significa teniendo en cuenta las posibles o probables consecuencias que se pueden derivar de la acción que yo puedo desarrollar. Tengo que tener en cuenta las consecuencias que se derivan. Y por eso, dice Max Weber, la ética política responsable es una ética que tiene en cuenta las consecuencias que se derivan de ello. A diferencia de eso, podemos encontrar una racionalidad axiológica, que es una racionalidad que funciona orientada por la adhesión incondicional a ciertos valores. Yo creo en eso, creo que eso es lo bueno, creo que eso es lo justo,
creo que eso es lo que hay que hacer y lo hago, pase lo que pase. Se derive de eso lo que se derive. Ustedes, claro, Weber, de alguna forma, en esos ensayos, está haciendo una cierta crítica a esa moral de la convicción. Sí, claro, eso puede conducir a la irresponsabilidad, a que yo no respondo, al final de cuentas, por ello. Y desde luego, que es un comportamiento que se da con frecuencia en un ámbito más bien marcado por el fanatismo, ¿verdad? El fanatismo político, por dicho, ¿verdad? Yo hago lo que hago, poco importa lo que se deriva de eso, ¿verdad? Porque creo en eso, porque creo en eso. Precisamente, este componente cognitivo, es en ese sentido que Proudhon va a hablar, pero cognitivo, referido a las creencias, no al funcionamiento cerebral. Podemos hablar de ciencias cognitivas para referirnos a qué pasa con el funcionamiento del cerebro. Dice Proudhon, no. Yo hablo de cognitivo aquí para referirme a las creencias. Proudhon parte de Weber, que hace referencia a otros ensayos de Weber sobre la sociología y la religión, para distinguir de manera distinta. Por eso digo que me parece que es un tanto abusiva la reinterpretación que hace Proudhon de Weber. ¿Por qué? Porque dice, hablamos de una racionalidad axiológica cuando hablamos de una racionalidad fundada en creencias. Yo hago esto y tengo mis razones para hacerlo. Tengo razones fuertes o buenas razones para hacer eso, ¿verdad? Y en unos trabajos más recientes dice que puedo tener una especie de sistema de razones. Lo hago ¿por qué? Porque lo defino como bueno, como deseable con ustedes. Pero, repito, ¿a dónde me parece que se da esa ampliación del significado un tanto abusiva? En que Weber lo refería fundamentalmente a la incondicionalidad, ¿verdad? En la adhesión a esos valores. El conquistador, el fanático religioso, el activista político, sectario, ¿verdad? Dice, yo esto lo hago y no importa lo que pase. Bueno, eso está pensando Weber. Pero Proudhon lo amplía para decir con mucha frecuencia, actuamos con razones para hacer lo que hacemos. Cada quien tiene sus razones, y no son razones que podamos calificar de instrumentales, sino que implican creencias y que implican, digámoslo así, valores. No sé si queda claro la crítica que le hago a Proudhon en la utilización, en la reutilización que él hace del concepto, pero es así que lo fue. Bueno, seguimos con Proudhon. A ver. No había terminado, Pablo, disculpe. Es prácticamente lo que te digo. Sí. Digamos, a ver. Pero digamos, a la pregunta de cómo aborda la ecuación social desde la elección racional, sería mucho más fácil hacerlo viendo la de Saribek, porque ahí puede mejor, digamos, cómo uno puede interpretar la ecuación social. Sí. Entonces, yo digamos, tres líneas que, digamos, la ecuación social se puede ver porque todos actuamos racionalmente como individuos o como sujetos. Esto diría que la ecuación social es estimulada por una voluntad desrazonada del ser individual. Es decir, pienso en mi beneficio de Estados Unidos. Y pues, el costo de vida está separado, todo lo que puedo ganar están unidos, arreglar los problemas. Y después se deriva la crítica, ahí sí se puede hablar del contexto de uno, en donde estamos unidos por una elección sí, pero también intervienen la moral, los valores, Sí. Bueno, el tema de la cohesión es un tema, digamos que para los autores de la teoría de la elección racional no está en el centro de su atención, ¿verdad? Precisamente la atención está en la acción individual, ¿verdad? En el cálculo. Pero vean ustedes que la imagen misma, y efectivamente es de Adam Smith también, ¿verdad? De mano invisible, mano invisible, lo que presenta es que ese orden es el resultado de las acciones individuales. Es algo que se deriva
de las acciones de los individuos, no los precede, sino es el producto. ¿Entiendes? O sea, ese es el tema de la cuestión. ¿Ah? Bueno, a ver, el Budón, sí, por favor. Sí. Si no entiendo, sucede un Budón que se le dice efectivamente que bueno, ¿no? Es decir, yo actúo, ¿verdad? A partir de mis propias razones personales, no tanto en cuestión de beneficio, no, ¿verdad? A partir de qué yo considero bueno o no para cometer mi acción. Entonces, esta decisión bueno, por ejemplo, está basado a su vez en una racionalización teórica que implica, ese creo que asume a su vez la racionalización de estudios. Sí, bueno, no, porque él lo que dice es que cuando hablamos de adhesión a valores, estamos excluyendo el cálculo. En otras palabras, mi decisión no pasa por el cálculo, ¿verdad? O sea, vean ustedes que hay orientación, es una acción intencional, pero no es una acción calculada. En otras palabras, sí, yo quiero eso y me muevo en esa dirección, ¿verdad? Hay intencionalidad. ¿Ven ustedes? O sea, él lo ve como racional. Dice él, y hay una crítica ahí, digámoslo así, una crítica indirecta a Bourdieu. Dice, claro, si hablamos de racionalidad tenemos que hablar de individuos que razonan, salvo que estemos pensando que hay una especie de racionalidad sistémica, que incluso los individuos actúan racionalmente sin saberlo. Una especie de que yo busco lo que quiero realmente o lo que el sistema requiere que yo haga sin ser consciente de que estoy haciéndolo eso, de acuerdo con la posición que yo ocupo en el sistema. ¿Ven ustedes? Esa es una crítica, por lo demás es una crítica que se la hace de manera todavía más fuerte John Elster, como de ustedes, ¿verdad? De ahí que dice que Bourdieu tiene eso en común con los funcionalistas, cosa que desde luego pues incomoda mucho a Bourdieu, ¿verdad? Desde luego, pero no deja de tener su fundamento la crítica, deja de tener su fundamento. Bueno, pero como le digo, por principio, este tipo de acciones son acciones que excluyen el cambio, que suponen más bien la adhesión a valores. Pueden ser valores compartidos, pueden ser valores sociales, no son valores solo individuales, una especie de stock cultural. Se llama que una cultura es eso, conjunto de valores, ¿verdad? Que orienta, pero no hay cambio. Ese es el valor. Sí. A mí me queda lo mismo, ¿no? Que Armando, en el sentido de que tal vez para una persona, dentro de sus preferencias, no sé, la religión está por encima de todo y ni siquiera tiene que calcularla, sino que lo sabe. Pero metiéndola dentro de las preferencias, entonces no pasa por el cálculo, en el sentido que uno sabe que eso para uno está por encima de todo lo demás. O sea, que si uno se pusiera a hacer el cálculo, uno diría, bueno, sí, efectivamente eso está encima de la familia y de la economía y de cualquier otra cosa. Sí, o sea, nada más no lo haces porque ya sabes que para uno eso es lo más importante. Bueno, programado para eso. Bueno, pero eso es una adhesión, eso es una adhesión a valores. En otras palabras, el argumento de Boudon, y aquí en realidad también lo sostendría Weber, cuando en realidad hay una adhesión incondicional a valores, cuando yo hago eso, porque sé que es lo que tengo que hacer, evidentemente yo estoy actuando adherido a valores. Hay una incondicionalidad en la adhesión. Yo no estoy sometiendo a análisis los valores. ¿Ven ustedes? O sea, el concepto de sagrado es precisamente aquello que no se toca. Profesor, Aquello que no se toca. un ejemplo de eso podría ser, Como diría Durkheim, ¿no? Esa es la definición de Durkheim. los terroristas, Sí, de que lo importante evidentemente. O sea, podría decir usted, hace unos días difundían un video de supuestamente entrenamiento, la preparación de un libro feminista,
Islamismo. Islamismo. Digamos islamismo. Digamos islámico. Es islamismo. Es una diferencia importante. Bueno, y evidentemente le preguntan a uno de los que se está preparando, ¿y usted que va a realizar esa operación, en qué piensa? Yo pienso en lo que nos espera, lo que sigue después de eso, la gloria. Claro, podría decirse, sí hay una racionalidad, sí, claro, sí, o sea, es decir, incluso usted podría hacer una especie de contabilidad celestial, ¿verdad? Digamos, cuando se instituyen las indulgencias, me acuerdo, era niño y no veía que decía, recitar una ejaculatoria 300 días de indulgencia, les cuenta, purgatorio, 300 días. Esta otra tiene 1 año, esta otra 2, esta 5. Si yo podría hacer una especie de cálculo y en un momento determinado tener superado. O sea, es decir, en realidad he acumulado tantos descuentos, ¿verdad? Como en las listas esas, como las tarjetas de los supermercados, que me dicen tantos puntos, o sea, ya puedo adquirir tal cosa, ¿verdad? Bueno, sí, claro. O sea, es posible una especie de contabilidad, pero usualmente no es esa la forma, como digo. Esa es la forma. O sea, puede haber una incondicionalidad que no pasa por el cálculo. El que lo hace, claro, este escrito es interesante. Por ejemplo, el héroe que muere, es héroe no porque muere, sino por lo que hace. Pero la diferencia del suicida es que no es que está buscando la muerte. El héroe no está gritando viva la muerte, como gritaban los fascistas en España, no, es viva la muerte. Hay un ejemplo sobre esto del altruismo, el altruismo, porque el altruismo es un comportamiento precisamente que está orientado por valores y que excluye el cálculo, que excluye el cálculo. Hay 2 ejemplos que inmediatamente se me vienen a la cabeza. Uno que lo he citado, ¿verdad?, que me parece extraordinario, es un relato, el libro de Reyes, un gran sabio, Salomón, un gran rey. Un caso problemático, y ustedes lo saben. Un niño y 2 mujeres que dicen ser la madre del mismo niño. Imposible. ¿Cómo aclarar eso? Desde luego que hoy podríamos hacer un análisis de ADN. Si no podía Salomón en ese momento, entonces, ¿qué es lo que hace Salomón? Y esa es su profunda sabiduría. La profunda sabiduría de Salomón es operar con un supuesto, no con el supuesto de egoísmo, sino con el supuesto de altruismo. ¿Saben ustedes que esto es extraordinario? Salomón dice, yo voy a hacer una pregunta tramposa, pero reveladora. Yo les voy a decir, bueno, como yo no puedo determinar, entonces lo que vamos a operar es una división del niño en 2. Vamos a partir al niño. La mitad del niño para una y la mitad del niño. Yo digo que la astucia de Salomón, y eso no lo dice el relato, pero la astucia de Salomón tiene que haber sido observar qué pasa exactamente cuando él dice eso, ¿verdad? Y hay una que dice pues que lo parta. Otra dice, no, que se lo den a la otra. Esa que dice que se lo den a la otra es la madre. ¿Cuál es el supuesto? El altruismo. Pero dirán ustedes, bueno, esos son cuentos. Ese es el libro de Reyes. Hoy estaba repasando, esto es extraordinario. Es un caso local, extraordinario. Antonio Obando Chan, 15 años, estudiante del Liceo José Martí, extraordinario deportista, futbolista, basquetbolista, karateca. Una mañana de septiembre, hace poco más de 30 años, no sé si iba en el bus o estaba afuera, eso revisando la nota feminista. Un autobús con 50 pasajeros, más de 50 pasajeros, va a atravesar en ese momento la angostura. El chofer, que había tenido la desgracia de haber sido el conductor
de otro terrible accidente que había acontecido en Choluteca, ve que una llanta estalla y el bus se precipita al extremo. Terrible tragedia. En ese hecho histórico pereció el mayor número de personas de un accidente de tránsito que ustedes en este país. 50 personas, adultos y niños. ¿Y qué tiene que ver Antonio Obando Chan, de 15 años? Que Antonio Obando Chan se lanza a sacar gente. Hay otro ahí, un pescador, que también hace algo extraordinario. Se encarga de quebrar el parabrisas del autobús que está hundiéndose o hundido, ¿verdad? Para que por ahí pueda salir alguna gente. ¿Qué hace Antonio Obando, este muchachito de 15 años? Logra rescatar a 3 niños. Baja, saca uno. Baja, saca otro. Y una tercera vez logra salvar a 3. Y a la cuarta, por intentar salvar a una compañera del liceo, se ahoga y se muere. Díganme ustedes si eso no es un caso de tipo. Pues bueno, entiendo que al final de hacer los turistas hay un reconocimiento bien merecido. Hay otro que hizo algo parecido. Y este famoso pescador que está vivo, que se llama Petróleo, que le llaman Petróleo, pues también hizo cosas parecidas. Vean ustedes, ¿qué es eso? Altruismo. Es decir, ¿por qué voy a arriesgar mi vida? ¿Por qué voy a arriesgar mi vida? Ustedes. Arriesgo mi vida no porque amo la muerte, sino porque amo la vida. Evidentemente, ¿ah? Lo que busco es salvar gente. Ustedes, no es que quiero suicidarme. Hay otras maneras muy distintas, ¿verdad? Si de suicidarse se trata. Entonces, por eso les digo, claro, ¿cómo explicar? Si no es suponiendo que hay también actos altruistas, no solo actos egoístas. Ustedes, actos egoístas hay, que no va a dudar. Pero el problema es que si negamos la posibilidad de que haya actos altruistas, pues evidentemente todos son egoístas, ¿verdad? Y a todos vamos a encontrar una motivación secreta. Alguien diría, este muchachito lo que estaba pensando era en la placa que iban a poner. ¿Verdad? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? No, ¿verdad? Evidentemente que no. Descartada esa orientación. Descartado. Demasiado costoso que le ponga una placa a uno que no va a ver. Demasiado costoso. Bueno, eso para hablarles de la posibilidad realmente del altruismo, ¿verdad? Que no debe ser evacuado como posibilidad. Bueno, ese es un tipo de acción evidentemente orientada por la vida, que puede estar alimentada por impulsos, que puede estar alimentada por una tradición de actuar de manera altruista, ¿verdad? ¿Ah? Haber sido socializado de manera altruista y de una manera egoísta. ¿Ah? Si yo aprendo solo a buscar mi propio beneficio, pues claro, es lo que haré, ¿verdad? Hay desde luego, y hay culturas desde luego que premian el altruismo. Premian el altruismo, ¿verdad? El egoísta no es sancionado. No es el que obtiene el éxito. Ustedes. O sea, evidentemente son formas distintas de valorar. O sea, bueno, a ver, sí. Me vuelvo al sur. Retomo. Sin embargo, es que creo que mi intervención me quería referir más que todo, bueno, es un problema de temporalidad. A ver. Es decir, no la racionalidad en el arte, no es el cálculo de los errores dentro del individual, sino la posibilidad de que aquello que es moral, que naturalmente es valores, es moral, se haya construido anteriormente a partir de una construcción racional crítica. Es decir, por ejemplo, yo en algún momento de Nietzsche, de 15 años, vivo en una sociedad salvaje que parece Nueva York, y verdaderamente integro el sistema de valores el hecho de que son los poderosos, donde surgen los valores. Entonces yo paso caminando por un lugar y como acto axiológico, un tipo pide una moneda y pues yo lo doy un porrazo.
¿verdad? Entonces, a eso es lo que yo me refería Sí, con este tipo de... no, pero está bien, evidentemente veamos ustedes que los valores, ¿cómo conocemos e incorporamos los valores? Por distintas vías, ¿verdad? Lo explico, o sea, por una forma elaborada de armar valores, relaciones entre los valores. No es una forma solo, digámoslo así, ni acrítica, ni qué decirlo, ni asistemática, no. O sea, podemos hablar de un sistema más o menos de valores que asumimos, ¿verdad? Una orientación organizada de los valores. Pero lo importante o lo característico de esa racionalidad absoluta es que no está haciendo el cálculo, ¿verdad? No introduce el cálculo costo-beneficio, ¿verdad? Es igual como este se lanza en el estero, del ejemplo que usted está poniendo, pues lo que hace es darle la patada al que está allá golpeando, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es decir, eso no es cálculo, eso es una orientación, evidentemente orientación. Bueno, a ver, ¿a quién pasamos? No, todavía Budón. Ajá. Todavía con Budón. Muy bien. La cita es: se podría apoyar la generalidad de la RCT suponiendo que las acciones aparentemente no instrumentales son de instrumentales a un nivel más profundo. Según la RCT, ¿qué califica a una acción para que sean instrumentales o no instrumentales? En el grupo hablamos que que la acción está regida por la voluntad, es decir, que para que sea instrumental tiene que ser voluntario. Nos basamos llegamos a esa conclusión porque leímos que RCT asume que la acción individual es instrumental, es decir, que debe ser explicado por la voluntad del sujeto asociado. Sí. Bueno, pero vea usted que en ese texto, en esa cita, es donde Budón está argumentando esa crítica indirecta que yo les decía que hace a Bourdieu, ¿verdad? Porque dice, claro, podríamos hablar de una racionalidad que no es una racionalidad de individuos, sino una racionalidad de sistema. En otras palabras, en la medida en que yo ocupo una posición determinada, desarrollo ciertas disposiciones a actuar de determinada forma y lo hago sin una clara conciencia de lo que estoy haciendo. En otras palabras, yo no sé por qué lo hago porque me corresponde hacerlo en función de la posición que ocupo. Soy racional con la posición que ocupo. ¿Usted? Hago lo que me corresponde en función de la posición que ocupo. Hay racionalidad ahí, pero no es una racionalidad consciente. Mi acción no sería intencional, yo no he decidido hacerlo, lo hago porque de acuerdo con esa posición es lo que me corresponde hacer. ¿Sí? Esa es la crítica que le está haciendo Budón a Bourdieu. En otro trabajo lo llama hiperfuncionalista. La funcionalista había sido suficiente. Lo llaman hiperfuncionalista. Hiperfuncionalista ya es superfuncionalista. Bueno. Se puede decir como que un asunto de esos es racional en un inicio, digamos, como lo que decía el compañero que dice de la lectura y eso, entonces en un inicio es racional porque él decide interiorizar esos valores o ver lo que usted decía, pero después se va como interiorizando y ya nada más se hace porque sí. No, pero es que la lectura de Nietzsche no es de una racionalidad instrumental. O sea, el que leyó a Nietzsche lo leyó porque quería leer a Nietzsche, ¿verdad? Y quería conocer, pero esto no es un problema de que anduviera buscando a Nietzsche para lograr determinados objetivos, ¿no? O las creencias religiosas y eso, en un inicio se piensan y demás y se deciden aceptar, pero después ya como que se interioriza y ya no se piensa. Bueno, o sea, se deciden aceptar, usualmente con las creencias religiosas, primero. Bueno, es una distinción importante que hacía Max Weber entre lo que es la pertenencia a una iglesia y lo que es la pertenencia a una secta. Se nace en una iglesia, se adhiere a una secta, usualmente, ustedes.
O sea, es decir, usted nace y recibe esos estímulos, ¿verdad? Se socializa en función de esas creencias y de esas prácticas, ¿verdad? Puede ser que bien usted se distancie de esa iglesia y adhiere a una secta, o no adhiere a nada, ¿verdad? No adhiere a ninguna secta. Pero digo, o sea, usualmente esa socialización primera lo que hace es hacerlo partícipe a usted de las creencias sin que tenga usted que hacer ningún cálculo, ¿verdad? Pues desde luego que si le prometen la gloria, pues sí, o sea, eso es estimulante, ¿verdad? Desde luego que es estimulante. Pero no es un cálculo estricto, ¿verdad? Ahí está llevando un cálculo estricto, digo, salvo ese contabilista de indulgencia, ¿verdad? Que es un caso extremo, ¿verdad? Para como una tarjeta. Y yo ni sé cómo opera ahora esa historia de las indulgencias. Yo me imagino que ya eso ya habrá quedado un poco relegado, ¿verdad? Es que conmigo, si usted pronuncia eso, no tiene tantos días de indulgencia. Será como, ya les digo, como los puntos. Usted tiene tantos puntos, por consiguiente, se libró. Claro que hay problemas teológicos ahí complicadísimos. Eso debe ser adecuado. ¿Qué significaría en función del purgatorio? Y después, bueno, si ya tenemos una declaratoria papal de que no hay ese estricto purgatorio. Ustedes, o sea, que si la historia purgatoria se cayó, ¿verdad? Se cayó por una declaración más importante, ¿verdad? Que era el otorgamiento de días, ¿verdad? Bueno, a ver, pasemos a... Falta una Udón. Falta una, todavía de Udón, muy bien. Pregunta 2. No, sí. Pregunta 3. A ver. Citando. Objeciones empíricas pueden ser planteadas contra la RST. Esto es que la RST nunca ha tenido éxito explicando satisfactoriamente clases importantes de fenómenos. El voto es la clase más conocida de estos fenómenos. La gente vota a pesar de que cada voto individual tiene casi cero probabilidades de tener un efecto de resultado. Pregunta 3. Explico por qué el ejemplo del voto es muy representativo en la propuesta crítica de R. Udón cuando aborda las limitaciones de la teoría racional. Sí. Acá hay algo que tal vez se acerque, pero no sé si haya dado en el clavo. A ver, vamos. Udón, me parece a mí, trata el tema del voto porque es un ejemplo práctico, ¿verdad? De un proceso social. Bueno, no, es que es una célebre paradoja formulada por Anthony Downs. O sea, ¿cómo es posible? Escriban ustedes la formulación teórica es muy simpática. En una elección masiva, de grandes números, ¿verdad? Decir que mi voto es decisivo es realmente, usualmente falaz. ¿Por qué? Porque, o sea, es decir, se pueden ganar las elecciones por pequeñas distancias. De hecho, acabamos de tener una elección nacional y se salió una diferencia pequeña. Y en México han visto ustedes el problema que hay. O sea, que evidentemente pueden haber pequeñas diferencias, pero diferencias de un voto en una elección con un electorado muy grande, la probabilidad es bajísima, ¿verdad? Es bajísima. Entonces, decirle a alguien su voto es decisivo, pues es engañoso, ¿verdad? Podría ser hipotéticamente decisivo, pero usualmente no va a ser decisivo, ¿verdad? Porque no se va a ganar. Pero ¿a dónde está la paradoja? Vea usted qué importante. ¿A dónde está la paradoja? Que es lo que está argumentando Udón. La paradoja es que, a pesar de eso, la gente vota. ¿Ven ustedes? Que no votan por el cálculo de que mi voto va a ser decisivo. Porque no hay que suponer que los votantes tienen tan pobres conocimientos de estadística que no pueden darse cuenta, ¿verdad? Que es muy difícil que por un voto se decida una elección, ¿verdad? Y sin embargo votan. Entonces, ¿por qué votan? ¿Ven ustedes? Esa es, digámoslo así, que es la argumentación también que contra otro sustentante de la tesis de la primera elección racional sostenía también Hirschman. Hirschman le decía a Mansur Olson: usted dice que la gente
participar en una acción colectiva no me resulta muy rentable, ¿verdad? Que tengo yo que hacer cosas de las cuales no tengo necesariamente un beneficio individual. Y sin embargo, decía Kirchmann, cuando Mansur Olson decía esto, era cuando se estaban desarrollando el mayor número de movimientos sociales y movimientos colectivos y demás. Pero usted, es esa paradoja. Pero no, se dice mucho que el voto es una responsabilidad ciudadana. Así, Y muchas veces la persona que vota dice, dado que es una responsabilidad ciudadana, tengo que ir a votar. A veces con la esperanza de que el voto de alguna manera ejerce un peso social que va a traer beneficios Sí, individuales. claro, cierto. No, pero si usted utiliza el concepto responsabilidad ciudadana, ¿ah? Cuando usted habla de responsabilidad ciudadana, usted está hablando de valores, ¿verdad? Sí, yo voto porque hay que votar, porque como ciudadano debo votar, porque con eso contribuyo a que mi país esté mejor, pero no es porque el voto mío va a ser el decisivo, el que le va a dar el triunfo a este. Pero ustedes, ese cálculo, ese es un cálculo con muchísima frecuencia erróneo, ¿verdad? Erróneo. Y el votante se da cuenta, ¿verdad? Aunque los políticos lo repitan insistentemente, su voto es decisivo, no se quede sin ir a votar, en fin, pero decir que por eso, ahí está. En algo tiene que ver entonces también la decisión contraria, no votar, porque a veces se nos dan todas las posibilidades a nivel de medios, a nivel ciudadano, de que usted tiene que ir a votar porque es mejor votar. Eso es. Y aún así alguien decide no hacerlo. Claro, el asunto es este. ¿Cuáles son las razones por las cuales no votan? No votan por A, B o C, sino votan. Entonces, ¿por qué van a votar? El acto de votar. El acto de votar. El acto de votar tiene que ver, evidentemente, con ciertos valores que se asumen o no se asumen, ¿verdad? Se considera que es responsabilidad que como ciudadano yo debo hacer. ¿Explico? O porque sencillamente yo no voto porque así expreso mi disconformidad. Es un acto también que tiene otra racionalidad, una racionalidad de protesta, digamos así, ¿verdad? El voto es el medio de la elección ciudadana. La elección ciudadana es el esqueleto de lo que llamamos democracia. Sí, claro. Las relaciones que se dan en un medio social determinado por las relaciones bien establecidas. Pues esas relaciones y este medio social me darán las bases para hacer efectiva la acción. Siendo así, en caso de tener interés especial de grupo social diferente, tendría que generar los medios de los que se hablan los medios. En tal caso, de ser conseguidos, necesitarían unos medios que son distintos. Y entonces pregunta, Sí. ¿implicaría esto la separación de los medios sociales en los que me encontraba anteriormente, ya sea un avance en el proceso, un avance o un retroceso en orden social? Sí. Bueno, lo que usted me adelantaba es que tenía un problema con la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta compleja. ¿Por qué? Porque hace referencia a muchos párrafos y al final la pregunta con cuál de esos párrafos tiene que ver, o sea, de ustedes, claro. Ustedes pueden hacer la pregunta de una manera tan complicada y luego argumentar y decir que es que el problema es complicadísimo, entonces que no hay más remedio que plantearlo de forma complicada. Bueno, lo que quiero decir con esto es que evidentemente es una pregunta problemática, ¿verdad? Seriamente problemática. Sí, claro. Es decir, nosotros discutimos un poco y tal vez, bueno, ellos que para mí partido de las lecturas querían hacer un aporte extra, pero digamos, la pregunta pareciera decir que si es que no sé qué es lo que implica que, Sí. y que implicaría esto la separación de los medios sociales en los que me encontraba anteriormente. Sí. Es decir, no sé qué es lo Si la que pregunta no es clara, ¿verdad? Evidentemente que gira en torno al tema de los intereses, ¿verdad? Eso sí, pero introduce tal cantidad de elementos que lo hace difícil. Bueno, ustedes pueden, cuando contestan el cuestionario, pueden someter a crítica la pregunta. Y sí, claro. Que si les parece que no la pueden responder, pero no porque no estén en condiciones de responderla, sino porque no está claramente formulada, pueden someter la crítica de sí, ¿verdad? Y la respuesta es una crítica a la pregunta. Y así se sale.
¿verdad? Y contribuye a que las preguntas que vienen después sean más claras. Así, claro. Bueno, sí, a ver. Bueno, toda la antología está en español, ¿verdad? Sí. Es que, bueno, los cuestionarios que teníamos nosotros teníamos unas ciertas que eran en inglés. Bueno. ¿Eso cómo afecta? Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver. Si yo les digo a ustedes que pueden leer los textos, o bien traducidos, o bien en su idioma original, pues claro, para el que prefirió y puede leerlos en inglés o en francés, pues ya que lo haga, está bien, ¿ah? Creo que es preferible. ¿Por qué? Porque no se corre el riesgo de que se haya deslizado algún problema en la traducción, ¿verdad? Sí, y ya les he dicho que las traducciones son de distinta calidad. Es bastante buenas, hay otras que no son tan buenas, porque incluso ni siquiera la hicieron alguna de las asistentes a quienes yo les pedí que la revisé, ¿verdad? Sino que eran más bien grupos de estudiantes que cumplían con esa tarea. Bueno, ahí está. La pregunta concreta suya, la entiendo. Cuando ustedes van a responder, hacen referencia a la cita en inglés que aparece ahí o en español. Bueno, yo les diría que sería preferible, si hicieran la lectura del texto en inglés o en francés, que a la hora de formular la pregunta, cuando deban transcribir la cita o la cita, ustedes se encarguen de traducirla. ¿Me explico? Si lo pudieron entender, lo pueden traducir. Es un párrafo, nada más. ¿Me explico? Entonces no hay problema. Es una cortesía a los que deben responderlo, ¿verdad? Sí. Yo sugeriría que se busque el texto original porque si no modifica el número de páginas no vamos a encontrar la cita. Sí, bueno, pero original es ese, más bien. O sea, el original es ese. O sea, quiere decir usted la traducción. Bueno, sí, esa es otra posibilidad. Lo que pasa es que, claro, si alguien dice, bueno, no, yo lo descargo de internet el texto, ¿verdad? Y puede hacerlo, entonces, claro, ¿cómo sabe la página? Tendría entonces que necesariamente adquirir las fotocopias. Y le estamos dando la opción de que, a ver, ¿cómo obviarlo? ¿Cómo obviarlo? La numeración, de todas maneras, que ustedes tienen de las fotocopias es convencional, ¿verdad? Es una numeración convencional que no responde necesariamente al artículo original tal y como fue impreso, ¿verdad? O sea, la página 5 de esas fotocopias puede corresponder a la página 86 de la revista. Entonces, bueno, yo les diría que la forma de obviarlo es piensen en la persona que va a responder, faciliten eso, ¿verdad? De la medida que puedan. Eso es todo, ¿verdad? O sea, sí, me parece que eso es una cortesía básica, ¿verdad? Para no complicar más la cosa. Como dice Rebeca, si tienen que ir a buscar, ¿verdad? Bueno, complica más. Porque el grupo es de 6-5 personas, significa que todas las personas lo están leyendo en el idioma original. Entonces siempre se puede pedir ayuda a otros. Sí, exactamente. Alguien quizás tiene, lo que quiere decir usted, tíos, es que alguien probablemente dentro del grupo tiene el juego de fotocopia. Claro. Sí. Entonces, bueno, usted puede hacer una breve consulta. Le envían un correo electrónico, ¿a dónde está? Bueno, claro, que tiene que buscar a esa persona. Sí, pero tampoco es nada del otro mundo. Si ustedes tienen el texto electrónico, pueden usar por palabras claves y entonces localizan donde sea ahí, ¿verdad? O sea, les explico, hay formas de facilitar. Sí. Muy bien, al primo. Sí, evidentemente, tiene razón. Pensar en nosotros, sí, pensar en que tiene que contestar. Bien, muy bien, a ver. A ver. Es un pequeño altuve. Sí, un pequeño altuve. Es una cuestión de Digamos, de nada comparable al de Antonio Juan. Más de nada, pero es un pequeño altuve. Muy bien, a ver, ¿qué preguntas nos faltan? Sí, adelante. Smerce. Sí, Smerce. A ver. La pregunta es
La cita dice: el principio central de la elección racional es que el individuo y los demás actores de la sociedad toman en cuenta sus preferencias y las condiciones externas y actúan de acuerdo a ellos, para aumentar al máximo su utilidad o ventaja. La pregunta dice: tomando en cuenta los criterios de la elección racional, inventa un escenario en que se justifique este significado racional. Entonces, Melce pone... Usted le cambia el orden de la sílaba, ¿verdad? Sabemos de qué no. Él pone tres postulados a la hora de hablar de la racionalidad. El primero habla sobre cómo los humanos eligen, tienen preferencias y actúan acorde a sus preferencias. El segundo habla sobre la eficiencia del sistema de ideas, personas, recursos y la estructura social y cultural. Y el tercero habla sobre la racionalidad científica, procedimientos científicos, en nuestro caso métodos de investigación. El tercer escenario que yo ideé fue el de una investigación de mercadeo hacia un producto. Sí. Lo que pasa es que es esto: los mercadólogos van a hacer un producto al mercado, un X producto. Entonces este producto tiene que pasar por pruebas para ver si tiene potencial para ser un éxito. Sí. Entonces estas pruebas son cualitativas, ahí empieza el método de racionalidad científica. Entonces estas pruebas miden las preferencias de la población meta, cómo utilizarían el producto y cómo les gustaría que fuera la publicidad de este. A la vez esto mide las pautas culturales, o sea, viendo cómo quieren que sea la publicidad, se pueden medir las pautas culturales de la sociedad, además de que mediría las preferencias de las personas y su capacidad de elección. Entonces, sería, digamos, la primer postulado de elegir preferencias. Además, se vería el sistema de ideas en que la sociedad se desenvuelve. Entonces, ahí también sería el postulado número 2. Sí. Bueno, cuando ustedes dicen, ponga un ejemplo, ya, claro, entran dentro de la categoría de preguntas, ¿verdad? Que sí, ejemplifica, pero no es, digámoslo así, referirse a los conceptos mismos que están siendo desarrollados. Es el problema, ¿verdad? Es una ejemplificación. Pero en todo caso, vean que Spencer tiene una estrategia argumentativa interesante acá, sobre esto de cuáles son supuestamente los principios. Y dice, hay lo que podríamos llamar principios originales, y hay principios luego que son revisados, ¿verdad? Por ejemplo, originalmente se supone que los individuos que deciden tienen toda la información, ¿verdad? Bueno, posteriormente ese supuesto se cuestiona y se dice, no, los individuos tienen que decidir, tienen una información limitada. Entonces esa es una revisión ya de ese principio. Dice, o sea que en realidad la misma teoría de revisión racional ha venido revisando parcialmente algunos de sus principios. Sin embargo, y ese es, digámoslo así, su pretendido apoyo, a pesar de esas revisiones, a mí me sigue pareciendo insuficiente. ¿Ven ustedes? O sea, por eso es que es una argumentación que me parece interesante, porque es una argumentación que tiene en cuenta el desarrollo de la teoría, ¿verdad? No simplifica la teoría para rebatirla más fácilmente, sino ve que hay aspectos en la teoría que han sido revisados, ¿verdad? Pero aún así, dice, a pesar de eso, la teoría sigue siendo insuficiente. Bueno, y digamos, la crítica más fuerte que hace es que no tiene en cuenta la ambivalencia. ¿Qué es la ambivalencia? La ambivalencia es el movimiento mediante el cual yo puedo querer algo y al mismo tiempo rechazarlo. Eso es un problema central. ¿Por qué? Porque el supuesto de la teoría de la elección racional es que mis preferencias están dadas. Primero, yo no tengo por qué hacer un análisis de dónde vienen mis preferencias. La genealogía de mis preferencias no importa. Yo prefiero eso. Ese es, además, mi conjunto de preferencias, que es un conjunto ordenado de preferencias. Ahí viene el supuesto de racionalidad en la elección. La transitividad
la consistencia transitiva. ¿Ah? Solo lo repite reiteradamente. Si yo prefiero A B, y si prefiero B a C, ergo yo prefiero A C. Yo siempre uso las frutas, ¿verdad? Si yo prefiero las manzanas a las naranjas, y si al mismo tiempo prefiero las peras a las manzanas, ¿verdad? Por consiguiente, ¿qué? Repito, no sé qué lo he dicho equivocado, porque me hizo una gracia viendo la grabación, Ricky, en una de las explicaciones que digo yo sobre la pizarra es blanca o la pizarra es verde, digo yo, no, pues estoy equivocado. Eso ocurre, ¿verdad? A ver, retomemos. Si yo prefiero las manzanas a las naranjas, y si prefiero las peras a las manzanas, por consiguiente, prefiero las peras a las naranjas. Evidentemente, ¿verdad? O sea, eso significa ser consistente en las preferencias. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, dice Smerce, es que hay una orientación con frecuencia ambivalente, ¿ah? Que yo puedo querer eso y al mismo tiempo no solo no quererlo, peor aún, odiarlo. Ese es el problema de la ambivalencia. ¿Ah? Y hace referencia a Lowe y hace referencia a Freud. O sea, esa constatación de la ambivalencia, cuando Freud dice de una manera extraordinariamente lúcida, lo opuesto en sentido estricto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo que está diciendo es que la pasión tiene dos caras, amor y odio, y que se puede pasar del amor al odio y del odio al amor. Así es, ¿verdad? Entonces alguien puede decir, mire, no me quiera tanto. Todo lo que puede tener después puede ser terrible, ¿verdad? Quiérame con moderación, para que luego me odie con moderación. Bueno, o sea, ese fenómeno de la ambivalencia, sentir atracción y rechazo de ideas, objetos, personas. Eso es extraordinario, porque dice Smerce, esto socava ese supuesto de estabilidad en las preferencias. Las preferencias no son tan estables como suponemos, ¿verdad? Hay, si se quiere, un pasaje complicado de extremos a otros, ¿verdad? Eso complica y eso hace difícil la predicción, si se quiere hacer predicción del comportamiento en función de supuestos de racionalidad. Bueno, a ver, ¿qué otra cosa hay o ya cumplimos? A ver, ustedes tienen otra también, ¿vale? Faltan dos. Bien, adelante. Es de la elección política y de estructura social. ¿De quién? La cita dice, la teoría de la elección nacional requiere que varios procesos El problema de la elección pública con respecto al abastecimiento de los bienes públicos definidos por la referencia a preferencias individuales, por lo que el valor de la unidad del bien público es la suma de lo que todos los ciudadanos están dispuestos a pagar por el ciudadano. La pregunta es, con base en la cita anterior, ¿cuál es la relación entre los términos bienes públicos, elección pública y teoría de la elección nacional? Sí. ¿Qué fue lo que respondieron ustedes? A ver. Los actores escogen entre sus fines conscientemente y entre los medios de acción y seleccionan los que mejor se ajustan. Sí. Pero los intereses pero los intereses públicos no se pueden dar por un individuo, sino que se tienen que dar a todos, según lo que es la estructura. O sea, el interés no es privado, sino que si se le da a uno, se le puede dar al resto.
Desde la cita explica que el conjunto de las preferencias individuales define la totalidad del abastecimiento de los bienes públicos. El valor máximo de un bien público estará definido por lo que el conjunto de individuos tenga necesidad. ¿Qué es un bien público? Vamos a ver, o sea, para clarificarnos, a ver, ¿qué entender por bien público? ¿Qué es lo que hace que un bien sea público? No necesariamente que todos tenemos acceso. Ciertamente que no solo uno tiene acceso. Está a disposición, mayoría. Claro, ustedes hay una definición que siempre me ha parecido a mí una definición, una definición buena. Son bienes que no son fácilmente divisibles. O sea, si ustedes tienen un parque, una comunidad, es público, ¿verdad? No es cuestión entonces de que todos los vecinos tienen un pedacito. Parque. O sea, es decir, a ver, miramos esto y entonces yo pongo una cerca aquí, ¿verdad? Yo hago una huerta y usted ya no es el parque, ¿verdad? El que no puede funcionar si se divide en partes. Eso es, ya no es un bien público, pero ustedes. El público es que lo usamos, la calle. O sea, es decir, son unos problemas serios, ¿sabes? Las anudas contribuyen eventualmente a la seguridad, pero violentan el concepto de bien público y de libertad de tránsito, ¿verdad? O sea, cosa distinta es que una urbanización construya calles, sus propias calles, ¿verdad? Y son internas, y otra cosa es que la municipalidad las hace y los vecinos dicen por ahí usted no pasa. Entonces, o sea, es perder es el concepto de bien público. El público es que no es una cuestión de dividirlo y ya, no. Es que lo que lo hace funcionar es precisamente el ser indivisible, ¿verdad? Y proveer beneficio. Bueno, entonces la respuesta de ustedes, sí. La teoría de la elección racional dice que las personas conectan de manera individual en búsqueda de su bienestar. Sí. De manera. Entonces la suma de esa búsqueda individual de bienestar es la elección pública. Como consecuencia de esa búsqueda de cada quien buscando, es que ese es el supuesto, el supuesto de que todos buscamos su bien propio, permiten que se obtenga el bien de todos, ¿verdad? Ese es el supuesto. Ese es el supuesto, evidentemente, ¿verdad? Desde una perspectiva de la teoría de la elección racional. A ver. Lo que quiero decir es que el bien público lo que lo tiene es como que no se puede, que una vez que está ahí, que ya se creó, no se puede excluir a nadie del consumo. Sí. O sea, que la luz del sol no le puede decir a nadie, bueno, no hay forma de decir, bueno, esta es mía y usted no Sí, puede recibir. eso es. O sea, que no se puede No puede ser excluir a nadie. divisible, pero por eso digo, no puede ser divisible en el sentido estricto, o sea, no lo puedo ya fragmentar y apropiárselo individualmente, o sea, es decir, destruirlo como bien público, destruirlo como bien público. Lo que pasa es que accesible a todos plantea el problema de que es algo como una potencialidad, ¿verdad? Sí, digamos que este parque lo puedan visitar todos, sí, claro, podría ser, pero de hecho sabemos que no lo van a visitar todos, es la posibilidad, ¿verdad?, de que lo puedan visitar. Bueno, ¿cuál es la pregunta que ustedes tienen? Y la que queda, ¿verdad? La que queda. Bien. Sí, es de la misma lectura. De Hindes también. Sí, y la frase dice, los intereses de los actores no se dan por su ubicación social, pero puede ser conectado con su ubicación social por relaciones sociales. La pregunta es, explique el papel que juegan las relaciones sociales respecto a los intereses de los actores. Sí. Yo lo que digo es que, bueno, ya eso ya lo hemos visto con mi hermano. A ver. El ser humano crea desde el principio una especie de esfera o círculo de acción, en que tiene su comportamiento, tiene digamos, sus inclinaciones, todo lo que es su personalidad, pero sigue perteneciendo a un círculo colectivo, o sea, de la sociedad. Entonces, interactúa con círculos de acción que tal vez tienen inclinaciones parecidas a lo que él piensa. Entonces, en ese momento en el que tienen algo en común, es cuando se dan esos intereses. Entonces, sin darse cuenta, por el hecho de su ubicación, porque no necesariamente la ubicación es importante, es cuando
cuando empiezan sus intereses, pues, por el hecho de tener algo en común, es cuando se crean los intereses, o sea, sabiendo que pertenece a ese tipo de sociedad, tener la ubicación. Sí. Es cuando... Bueno, o sea, digamos que la argumentación es un tanto difusa, pero no está completamente alejada de lo que está argumentando Gimes. ¿Qué es lo que él está argumentando? Él dice, con frecuencia se ha supuesto teóricamente que yo tengo los intereses que me corresponden de acuerdo a la posición, ¿verdad? De acuerdo a una posición determinada en estructura social. Por ocupar esa posición, yo debo estar interesado en eso, me corresponde. Y en realidad, lo que está argumentando es que los intereses primero se desarrollan, no están dados. Yo no es que tengo los intereses per se, sino que yo desarrollo intereses. Ciertamente, él dice, con frecuencia tiene que ver la posición que ocupo. Pero yo puedo estar interesado en algo que es lo que supuestamente no me corresponde. ¿Ustedes? O sea, no hay que suponer que por tener simplemente una posición, los intereses tienen que ser eso. ¿Ustedes? ¿Por qué? Porque los intereses, la definición que da de interés es interesante. Dice, los intereses son razones para hacer lo que hacemos. Por consiguiente, yo no puedo tener razones que no conozco para hacer lo que hago. Pero ustedes, los intereses suponen cierta conciencia. Esa es la argumentación de Gimes. ¿En relación con qué? En relación con cierto supuesto, es un poco el supuesto también funcionalista, el supuesto de cierto marxismo ortodoxo, ¿verdad? Que suponía que dependiendo de la posición, poco importa lo que los individuos piensan, sienten, quieren o actúan. Basta con conocer su posición para saber qué es lo que van a querer, qué es lo que van a hacer. ¿Sí? Es así, es así. ¿Sí? Bueno, o sea, quiero decir que los hechos con frecuencia nos muestran comportamientos que no corresponden en sentido estricto a los supuestos intereses que corresponderían a la posición. Bueno, vamos a desarrollar eso, ese desarrollo. Bueno, lo dejamos aquí.